Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Durán y voy a hablarles acerca de la evaluación del aprendizaje, su recorrido histórico, qué significa la evaluación del aprendizaje en el aula de clases, cuáles han sido sus transformaciones a lo largo de la historia, cómo se está viviendo esa evaluación del aprendizaje en el aula de clase. Todo eso lo vamos a abordar. En primer lugar, el objetivo de esta actividad es reconocer el desarrollo histórico y epistemológico de la evaluación del aprendizaje como concepto y práctica. Por otro lado, es importante identificar posibles alternativas de evaluación del aprendizaje en diferentes pedagogías. Por consiguiente, se habla desde la investigación pedagógica, un tema que abarca la epistemología, que estudia el conocimiento y la teoría de la ciencia, en donde se trabaja el saber reflexivo, en donde entra el método socrático, que es un saber reflexivo, que abarca la manera de preguntar y responder. Esto lo podemos llevar al diálogo. Creo que es una manera excelente de evaluar, en donde fluye de una manera natural, haciendo viva la experiencia. Esto es muy importante, llevar el conocimiento y el aprendizaje hacia la experiencia, y más cuando se trabaja en conjunto con demás personas. Por consiguiente, la evaluación del aprendizaje ha tenido varias transformaciones a lo largo de la historia, como dije anteriormente. Muchos teóricos, muchos pedagogos han tratado de estudiar, de trabajar, de descifrar el significado verdadero, entre comillas, de tal evaluación del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que como tal la evaluación del aprendizaje no tiene un significado verdadero, puesto que son la unión de varias teorías de diferentes pedagogos, teóricos. De hecho, esto viene desde la antigua Grecia hasta la actualidad, pasando por muchos estudios e investigaciones. Ahora, la cuestión es cómo estamos evaluando, cómo estamos llevando esa evaluación del aprendizaje a nuestras aulas. En nuestras aulas de clase se logra evidenciar cómo se está llevando la evaluación del aprendizaje de parte del maestro y de la misma institución. Hay que tener en cuenta que muchas de estas evaluaciones, mucho se está quedando en lo tradicional. No ha habido una evolución significativa en cuanto a la manera de evaluar en el aula de clase. Y esto depende tanto del maestro como de la institución. En pocas palabras, estamos en una evaluación tradicional, en donde no nos estamos fijando en el conocimiento, ni en el saber, ni cómo aprende el estudiante, sino en un resultado final, si gana o pierde. Creo que eso ha estado viniendo desde hace mucho tiempo y aún no lo hemos cambiado. Hay que tener en cuenta que en el aula de clase se encuentra diversidad de pensamientos, conocimientos, actitudes, aptitudes. Sin tener en cuenta conocimientos, actitudes, aptitudes, ritmos de aprendizajes, entonces, ¿qué está sucediendo? Que la evaluación se está llevando hasta el aula de clase, pero no hay un interés en la manera como aprende el estudiante, en el proceso, sino que hay un interés es en el resultado, y no en un resultado cualitativo, sino un resultado cuantitativo, descartando el conocimiento del estudiante. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es, por ejemplo, los maestros aún no logran construir y aplicar un sistema de evaluación que se adecue a estos nuevos planteamientos pedagógicos. Adicionalmente, hay que aclarar que el peso de la evaluación tradicional ha caído sobre el querer hacer una evaluación cualitativa,
que abarque las experiencias, que abarque el procedimiento, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, siendo difícil asimilar una nueva propuesta de evaluación, que sería una evaluación cualitativa y formativa. Hay algo muy importante que debemos aclarar, que es la evaluación no determina el rendimiento del alumno, y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Como ya lo dije anteriormente, se está enfocando simplemente en el resultado, en si lo hizo bien, si lo hizo mal, pero no en su proceso de formación, en cómo llegó hasta ese resultado. Creo que esto es lo más importante, puesto que nos estamos fijando es en el resultado como tal y no en la manera como se aprende, como están aprendiendo nuestros alumnos en un aula de clase. Algo que me parece muy importante que entendamos es que los maestros y los estudiantes necesitan entender la función de la evaluación, así este proceso se ubicará al lado del aprendizaje. Creo que es muy importante eso, y ahí es donde entra también el tema de que es esencial que el maestro lleve la evaluación al aula de clase, que dé a conocer a sus estudiantes qué se les va a evaluar, para que así los estudiantes sepan obviamente qué se les va a evaluar, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Por lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje, esta está condicionada por numerosos aspectos y elementos personales, sociales e institucionales, en donde abarca maestros, alumnos, padres de familia, construcción de conocimiento, estrategias didácticas y situaciones didácticas. En pocas palabras lo llamaría el currículo. Hace parte en sí de una evaluación del aprendizaje. La evaluación supone entenderla como una actividad en la que se combinan dos dimensiones, la ética y la tecnometodológica. Entender que la tarea de evaluar desde la dimensión ética nos exige reflexionar, entre otros, sobre dos aspectos muy importantes: la finalidad con que se evalúa y el objetivo con el que se está evaluando. De esta dimensión, que es la ética, surgen unas cuantas preguntas que son muy importantes, que hay que tener en cuenta para la evaluación del aprendizaje, para llevar la evaluación a los estudiantes. Las preguntas son: ¿cuáles son sus progresos? ¿Cómo están aprendiendo los estudiantes? ¿Cuáles son sus indicios de esos avances? ¿Qué dificultades se están presentando? ¿Y cuáles son sus causas? Es muy importante abarcar estas preguntas para así llevar una evaluación, llamémosla una evaluación formativa, en donde se está preocupando por la manera en cómo se está aprendiendo tal conocimiento en el estudiante. Por otro lado, la dimensión tecnometodológica se refiere a la manera como se va a llevar el proceso de evaluación en sí. Es importante que haya una conexión de el maestro con el estudiante a la hora de evaluar y reflexionar sobre las prácticas de evaluación. También sobre las prácticas didácticas, sobre el proceso de aprendizaje que se va a llevar como tal. Algo que hay que tener en cuenta es que el maestro necesita saber las condiciones en las que llega el estudiante a la aula de clase. Hay que entender que este estudiante tiene una familia, tiene unos amigos, hace un recorrido desde su casa para llegar como tal al aula de clase. Algo que leí de un pedagogo es que es necesaria la evaluación del aprendizaje, porque esto permite conocer los cambios que cada uno de los alumnos va experimentando a través del tiempo. Creo que esto es muy cierto. En sí, se debe hacer una evaluación, pero creo que se debe centrar mucho es en la forma como se está evaluando
y en el proceso que se lleva para llegar a un resultado final. Finalmente, logramos ver y se logra evidenciar totalmente cómo la evaluación del aprendizaje llega al aula de clase, pero no se está viendo un progreso. Es la triste realidad. Yo como practicante lo he vivido también. He visto cómo se evalúa sin tener en cuenta el conocimiento, la vida del estudiante como tal. Es preciso aclarar que cada estudiante es un universo que necesita ser descubierto. Y es ahí en donde nosotros como maestros tenemos la tarea de trabajar en eso. Si vamos a evaluar, hacerlo de una manera cualitativa, una manera experimental, una manera formativa, que ayude en el crecimiento del conocimiento de cada estudiante. Algo que es fundamental es que, como lo dije ya, en el aula de clase se van a encontrar diferentes mundos, diferentes universos. Nosotros como maestros tenemos la tarea de cambiar esos mundos, de transformarlos, de formarlos, de llevarlos a un conocimiento final. Pero es muy importante que nosotros mismos trabajemos en ese proceso, en esa evaluación, en cómo se va a hacer, cómo se va a realizar y cómo llegar al estudiante como tal. Teniendo en cuenta no solamente al maestro ni al estudiante, que son como los dos entes que están trabajando en ello, sino también su familia, directivos, institución como tal, una sociedad como tal. Esto es muy importante para la vida académica y pedagógica del estudiante. Una cosa que logré identificar y aprender en el transcurso de este curso fue que al comienzo la evaluación, el término de evaluación lo tenía como algo cuantitativo, como calificar, porque eso nos lo ha demostrado tanto las instituciones como los maestros. Ahora, ya que se ha leído un poco y se ha estudiado con profundidad algunos autores, algunas teorías, y se ha llevado más a la práctica docente, sé que evaluar es más allá de eso. Evaluar es preocuparse como tal por la formación del estudiante, del conocimiento. Nosotros como maestros necesitamos estar en ese proceso formativo para así ya tener un resultado. ¿Qué me exige a mí como maestro pasar de una evaluación tradicional a una evaluación formativa cualitativa? Creo que como tal me exige romper paradigmas, olvidar lo tradicional, porque ha venido abarcando desde hace mucho tiempo. Creo que ya es hora de olvidar eso y empezar un conocimiento y un aprendizaje nuevo, replantear esquemas, replantear nuevos esquemas y olvidar lo que nos han inculcado en las instituciones, lo que nos han dicho los maestros, hasta las mismas familias. Y hay que centrarnos más en la diversidad en la que uno se encuentra en el aula de clase, y es muy importante también trabajar nuestra parte ética. Creo que si trabajamos con ética, todo va a ser mejor, el proceso va a ser mucho mejor, tanto de parte del estudiante como de parte de nosotros como maestros en formación. Muchas gracias.